El día de hoy vamos a hablar acerca de cuál es mi propósito de vida. Entonces, bienvenidos a todos y todas. Hoy vamos a sumergirnos en una de las preguntas que creo que es la más popular y profunda y además la más universal, digamos así. Esa pregunta que digamos que es la más complicada de responder. Hoy vamos a saber si es que mi propósito, ¿cuál es mi propósito en la vida? ¿Estoy haciendo bien? ¿Estoy caminando hacia donde vine en este mundo? La idea de hoy es saber si es que estamos caminando y tenemos un norte para cada uno de nosotros. Entonces, la pregunta es, ¿cómo saber si lo que hago es mi propósito? Esa es la primera pregunta. Espero que todos se unan. Igual voy a hacer, ya saben, preguntas a todo el público con la finalidad de que esto se responda no solo desde mi lado, sino todos contribuyamos a decir qué es lo que pensamos acerca del propósito de vida. Ya les digo, tengo tres teorías para ustedes. Estas teorías obviamente se las voy a explicar y con ello ustedes podrán deducir, podrán deducir si es que se apegan a una de ellas. Obviamente hay muchas más teorías. Las tres que les estoy yendo a explicar son las que, digamos que en mi caso, pegan mucho más. Entonces, muchos de nosotros pasamos buscando esa respuesta y a veces sentimos que nunca la vamos a encontrar. Igual, si es que pueden adelantarse y responder esta hermosa pregunta de, ¿saben si es que ya saben su propósito de vida? A lo largo de la historia, muchos sabios, filósofos eh, y algunos líderes han tratado de hablarnos acerca de esto del propósito, digámoslo así. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de cuál es mi propósito aquí en la vida, ¿sí? Entonces, hoy quiero compartir algunas reflexiones. También voy a hacer algunas preguntas y vamos a explorar cómo la vida nos invita a cuestionar realmente lo que estamos haciendo. Hoy los invito, como siempre, a todos los seguidores a participar y a compartir este live para todas las personas que no me conocen. Bueno, pues hoy siempre tocamos temas muy interesantes, digamos así. Entonces, hoy vamos a tocar ese temita que nos, que nos suena y nos retumba en la cabeza, en la que siempre, cuando ya llegamos a cierta edad, como que la misma sociedad, igual nosotros, igual nuestra familia, nos dicen en forma indirecta, digamos así, si es que estamos apuntando hacia un mismo norte. Pues este concepto del propósito, digamos así, pues como saben, me gusta la filosofía, me gusta filosofar, además de que me gusta la ciencia. Entonces, esto del propósito de vida se da hace muchos años y siglos atrás. Es tanto así que uno de los filósofos más grandes que existió, digamos así, eh, habla acerca de la filosofía. Estoy hablando de Aristóteles, que es quien habla acerca del propósito de la vida. Entonces, él como que tenía un cierto, como que una palabra para definir esto de aquí. Y si es que mi francés me lo deja decir, pues la palabra es eudaimonía. Eudaimonía. ¿Qué significa este eudaimonía? Pues lo hacía conocer como que el florecimiento humano es ese como que sacas lo que va adentro de ti y lo haces conocer. Entonces,
eso es como que para él nosotros ya veníamos como con un destino ya trazado. Para Aristóteles nosotros ya teníamos un destino trazado. Mientras que para Sartre, que igual era otro filósofo, pues el propósito era como que inherente. Significa que para él no había esa capacidad de que nosotros ya veníamos con algo trazado, sino que nosotros en ese diario caminar, pues íbamos generando nuestro propio propósito. Ahora en el mundo moderno este propósito ha sido transformado, a menudo vinculado normalmente con todo lo que nosotros conocemos como la parte material, la fama, el dinero, pero sin embargo nunca estamos, eh, o sea, hoy más que nunca estamos cuestionando si estas verdaderas fuentes dan satisfacción y la realización que todos buscamos. Entonces vivimos en una era donde todos hablan de encontrar este bendito propósito. Y paradójicamente, muchos de nosotros nos sentimos más perdidos. O sea, es como que si alguien viene y les pregunta a cada uno de ustedes, ¿cuál es tu propósito? Normalmente no lo saben. A ver, dice principio y valores. Y una tercera palabra, educación, es el cambio. Entonces, ¿cuál es tu propósito? La primera pregunta para cada uno de ustedes. Y obviamente espero las respuestas correspondientes para poder ir desarrollando este hermoso tema. Pues, ¿alguna vez ustedes se han sentido como si estuvieran atrapados en lo que hacen? Y realmente sienten como que no les llena. Ustedes están en su quehacer, en su día a día, en lo que hacen supuestamente en su trabajo y se quedan en un momento en el que dicen, o sea, ¿esto realmente es lo que debo hacer? O sea, ¿esto es realmente lo que tengo que hacer o no? Entonces, la primera pregunta es si se han sentido estancados en cierto momento de la vida y han determinado que si lo que hacen les llena. Y obviamente, ¿qué señales les hacen dudar de ese camino? ¿Qué señales les hacen dudar de ese camino? Normalmente, para todos nosotros siempre estamos como que predispuestos para tomar decisiones. Voy a estornudar. Ay, perdón, discúlpenme. Como siempre en un live no hay como evitar ese tipo de cosas. Azucena, buenas noches, Majito, bienvenidas. El día de hoy, ese propósito de vida. Entonces la primera pregunta es, hago tantas cosas en la vida y eso en verdad me está llenando. Eso es lo que en verdad quiero. Quiero esto. Esto es lo que me describe. Y si he tenido señales. Dice Javier, no hay ningún propósito. Se trata de controlar emociones en una luz que se apaga. Entonces, para mí sí hay un propósito. Para mí sí hay un propósito. Entonces, respeto mucho lo que dice Javier, pero para mí siempre existe un propósito en las personas. Todo lo que hacemos tiene un propósito, no solo la vida, sino si tú quieres hacer algo por alguien, tiene un propósito. Ya sea un favor, por amor, por amistad, porque es mi familia, porque es mi hermano, porque le debo a otras personas, pero siempre hay un propósito. Entonces, si es que en cosas tan pequeñas que se pueden decir que lo puedes hacer hasta porque nadie más lo puede hacer, que es un propósito, pues si existe un propósito en eso, pues ¿por qué no va a haber un propósito en la vida? Como les digo, tengo tres teorías. Esas tres teorías las voy a desarrollar aquí y ustedes verán en cuál de ellas se apegan. Obviamente, como les comento, hay más teorías, pero siento que esas tres son las más locas, digamos así. Una de ellas es la que obviamente casi la mayoría de personas la conocemos, pero las otras dos sí les harán pensar un poquito más. Para todas las personas que se unen, por favor un like, compartan en sus perfiles, denle en compartir y compartan en sus perfiles de Facebook, de Instagram. Les agradecería mucho porque
con eso el algoritmo determina que lo que estoy hablando aquí es algo interesante. Entonces, recomendará a muchas otras más personas que se sumen al tema. Es importante que nosotros entendamos cuál es nuestro propósito, porque todos tenemos un propósito. Y si tú no lo encontraste, pues lastimosamente estás viviendo una vida en una línea recta en la cual no vas a encontrar un horizonte. Y si no encuentras un horizonte, posiblemente pienses que no tienes una visión a futuro. Normalmente siempre como personas tenemos esa ambición. Creo que todas las personas tenemos eso de ser ambiciosos. No creo que haya o no exista una persona que no sea ambiciosa. Algunas tienen diferentes ambiciones, lo sé y lo entiendo, pero creo que la ambición va de la mano con un propósito. Entonces, ¿crees que el propósito es algo fijo y único, como dice Aristóteles, o crees que este va evolucionando con el tiempo, como lo dice Sartre, otro filósofo? Según Sartre, nosotros mismos vamos labrando nuestro propósito, mientras que Aristóteles dice que nosotros ya venimos escritos en un lugar en lo más sublime espiritual, digamos así, el tema de nuestro propósito de vida. Y yo, como les digo, tengo tres teorías. Algunas les va a volar la mente, otras les van a parecer y sonar muy lógicas, pero me gustan para que ustedes puedan entender. No hay ningún propósito, se trata, bueno. Entonces Javier dice no hay ningún propósito y está bien. Ahora, ¿qué pasa con la sociedad? La sociedad siempre tiene eso de que nos empuja y nos impulsa a que sigamos nuestras pasiones. Y esas pasiones normalmente, la pregunta es, ¿esas pasiones que la sociedad te empuja te dan estabilidad? Normalmente sabe ser que no. Por eso mismo algunas personas que se empujan, que van hacia su propósito, siempre se retiran hacia atrás. Siempre dan un paso hacia atrás y regresan a su origen y caminan el mismo camino que todas las personas caminamos y piensan que eso es ser único. Ya hablamos una vez del status quo y hoy estamos hablando acerca de tu propósito. ¿Crees que tu propósito está pegado al status quo o es algo diferente? Entonces, si tus pasiones no te dan estabilidad, si tú estás siguiendo ese camino al que normalmente todas las personas siguen, o bueno, las personas que se supone que son únicas, no lo siguen, sino siempre la sociedad te dice, verás, vos eres una persona que eres muy buena para cocinar, así que dedícate a cocinar y te lanzas a la pasión de cocinar y total, esa, ese momento de encontrar ese propósito tampoco te llena y tampoco te da estabilidad. Entonces, lo que haces, si es que no te llena, llega a ser que no es tu propósito. Te pone a analizar y dice, no es mi propósito. Entonces, va la primera teoría, digamos así. Y es la más conocida, obviamente. Según la teología de todos los que somos católicos, pues todos venimos con un propósito. Y ese propósito lo determina nuestro gran creador, nuestro Padre, Dios. Supuestamente en esta teoría, Dios ya sabe para qué naciste, dónde naciste y qué vas a hacer en tu vida. Entonces, ¿qué creen acerca de esta teoría? ¿Creen que Dios nos pone un camino? Verán, les voy a comentar las tres teorías que me suenan más apegadas hacia lo real y las cuales van a ir de la mano con algunas cosas. Por ejemplo, de las tres teorías, dos son, digamos que espirituales. Y la tercera es más apegada a la ciencia. Y les va a gustar la tercera, porque la tercera es como que vuela la cabeza de las personas. Ahora, Azucena dice, mi propósito creo que es ver morir a la gente. Hoy vi morir a una señora que cuidaba. Bueno, no creo que necesariamente sea ese tu propósito, pero si lo encaminas a eso, pues ya saben, la ley de la atracción. Lo que tú creas, lo que tú tengas dentro de ti se va a manifestar afuera de ti. Entonces, si ella pide eso, si para ella eso es normal, pues todas las veces va a haber eso.
y siempre lo va a ver y ella lo va a considerar tan normal que su vida se va a pegar siempre a eso. Dice, si no cumples con tu propósito, te frustras, me imagino. Va a llegar y nunca sabe hoy, estás mañana, ¿dónde? Bueno, entiendo que me imagino que dice que, Javier dice que si no cumples un propósito, pues obviamente te vas a frustrar. Y si hoy no sabes, me imagino que mañana tampoco vas a saber dónde estás. Digna Pillacela dice bien. Marisol dice, tal vez ya venimos con un propósito. Pandora dice, hola Memita, buenas noches. Entonces, según la primera teoría que les comento, supuestamente nosotros ya venimos con un libro escrito en el cual nosotros tenemos que ir como que leyéndolo a ciegas, más o menos. Esta es la teoría en la que todos los católicos buscamos nuestro propósito y a la final llegamos al mismo punto en donde nos apegamos hacia Dios, supuestamente para encontrar nuestro propósito. Pero bueno, esa es una de las teorías. La segunda teoría, que también es espiritual, habla de que nosotros, o sea, esta es apegada más o menos a la ley karmática, en donde nosotros podemos reencarnarnos y revivir hasta 5 veces para poder limpiar nuestra propia, digamos que alma, digámoslo así. Entonces, en esta segunda teoría, nosotros antes de nacer, igual conversamos con un creador y nosotros le decimos, verás, yo ya viví como un ladrón, como un banquero, como un asaltante. Entonces esta vez me toca vivir de otra forma. Entonces en esta teoría lo que pasa es que nosotros escogemos qué queremos vivir. Nosotros escogemos con qué madre vamos a nacer. Nosotros escogemos a quién nos vamos a encontrar en la vida. Escogemos de estas personas en qué tiempo nos vamos a encontrar. O sea, decimos, verás, yo quiero toparme con la mujer con la que va a ser mi mujer cuando yo tenga 25 años en tal lado. Ya. Entonces nosotros escribimos, antes de venir al mundo, escribimos ya nuestra propia historia. Y venimos como predestinados ya hacia cumplir ello. Y vamos a ir, tenemos que ir caminando en la vida y obviamente vamos a ir cayendo y levantándonos porque tú mismo escribes el momento en el que quieres conocer tal persona y esta persona de acá y una ex y esta novia y estos amigos y esto. O sea, tú escoges todo. Es más, o sea, en esta teoría supuestamente te dan a que escojas entre 5 madres ya, más o menos, digámoslo así. Y vos debes decir, o sea, y te explican, verás, te van a decir, esta mamá es pobre, esta mamá es rica, esta mamá es de clase media, esta mamá es maltratada por su esposo y así. Entonces tú puedes escoger, o sea, puedes decir, esta mamá que está aquí va a perder a su marido y así. Entonces tú escoges entre ellas. Tienes esa posibilidad. Y después de escoger a la mamá, te dicen, verás, ahora, ¿qué quieres aprender en esta vuelta a la vida? Entonces tú tienes la posibilidad de escoger y decir, ya, yo en esta vuelta a la vida quiero aprender, yo qué sé, de ser triste, de ser pobre, de lo que sea, ya. Entonces te dan la posibilidad de tú escribir la historia antes de venir. Como les explico, tú escoges cuántos hijos vas a tener, quién va a ser tu madre, quién va a ser tu padre, quiénes van a ser tus hermanos y todo el tipo de, todo lo que viene en tu historia ya viene escrita, pero por ti misma. Entonces, no sé si han escuchado esa frase que dice que uno cuando va por la vida no es que ustedes van aprendiendo ya. O sea, no es que yo llego a un punto y aprendí a ser buena gente, digamos así ya. La frase hace referencia a que nosotros del momento que vamos por la vida, como ya nuestro cerebro inconsciente conoce nuestra historia, lo único que nosotros es como que nos quitamos la venda de los ojos. No es que aprendemos, sino como que el capítulo que nos corresponde vivir en ese tiempo se abre y dicen, a ver,
este es el capítulo que te corresponde vivir ahora. Y como que sientes, no que estás aprendiendo, sino como que si hubiera abierto la puerta hacia a una nueva vida. Y eso está dentro de la teoría 2, que nosotros ya venimos predestinados, pero la historia la escribimos nosotros, no la escribe ninguna otra persona más. Pandora dice, yo sí quiero descubrir mi propósito, pero ¿cómo? Vamos por ahí, no coman ansias, tienen que quedarse hasta el último. Ya saben que el memito siempre les va a bloquear los sentidos y no van a poder dormir el día de hoy porque siempre les pongo esos temas. Dice, el pan debajo del brazo, decimos los católicos. Entonces, eso dice Javier Loaiza. Entonces, vamos con la tercera teoría. Hasta ahora, vayan viendo en cuál calzan, digamos así. Entonces, ya les voy a explicar cómo es cada una. Y la tercera, que es la científica. Nosotros venimos con un propósito y este propósito viene grabado por nuestros padres. Me van a decir cómo. En los 9 meses que uno está dentro de la barriga de la mamá, todas las cosas que le vaya pasando al papá y a la mamá de esa criatura que está dentro de los 9 meses van a formar el proyecto de vida. Lo que significa que en 9 meses, si esa mujer, digamos que era una mujer maltratada, ya, una mujer que le daban caña, digamos así, pues ella inconscientemente grabará en el inconsciente de su hijo o hija que ella cuando sea una persona nueva, cuando nazca obviamente, ella ya no va a ser maltratada. Y eso ya viene a formar un propósito, no obviamente el de toda su vida, pero ya forma uno de los propósitos por los cuales esa persona viene al mundo. Y así se graba muchas cosas. Si esa madre en algún momento, digamos, sufrió por no tener ropa, ya, era una madre que no tuvo de niña ni de adolescente zapatos o ropa. Cuando esta persona nazca, la que lleva dentro ella, pues internamente ella va a escoger una profesión y esa profesión va a ser apegada al propósito de lo que la mamá no pudo cumplir. Estoy hablando de que, por ejemplo, si ella de niña o de adolescente no tuvo ropa y zapatos, posiblemente ese niño cuando nazca o esa niña cuando nazca venda zapatos o venda ropa, ¿ya? Entonces, por ahí más o menos es la parte científica. Nosotros venimos como que a limpiar o a saldar cuentas de lo que nuestros padres no pudieron hacer. Y todas las profesiones tienen ese sentido, ese proyecto sentido que viene definido en nosotros. Es más, o sea, viene tan grabado inconscientemente que posiblemente ustedes no sientan que las decisiones que toman son suyas, sino como que, ay, como que el destino me hizo que yo sea ingeniero en sistemas, o que el destino me hizo que yo sea odontóloga, ya, cosas así. Entonces, no es por el destino, eso viene grabado inconscientemente en las personas. Por eso les comentaba en un estado en el que decía que hay muchas mujeres que hoy en día tienen ese empoderamiento como que a la mala y tratando de menospreciar a los hombres, no todas, algunas. Entonces, ¿por qué viene esa oleada de nuevas mujeres empoderadas a la malicia, digamos así? Es porque el machismo en la antigüedad hacía eso, o sea, el machismo doblegaba, sometía a las mujeres y algunas de estas mujeres vivían embarazadas o tenían hijos pequeños y ese tipo de ejemplos que hacían que esas niñas que veían maltrato, cuando crezcan digan, yo no me voy a dejar maltratar.
Y si mi madre me la maltrataba en el estómago, pues yo vengo a borrar y cuenta nueva. Entonces, por eso hay esa nueva oleada. Ahora es porque en el tiempo, en el pasado, hubo el machismo que sometía a las mujeres, entonces eso se grabó en las mujeres que estaban embarazadas o a las que tenían hijos pequeños, y obviamente cuando crecen ya tienen un propósito. Entonces, todo ese proyecto vida de los 9 meses, cómo haya sido el embarazo de sus madres, va a definir claramente cómo van a ser ustedes en toda la vida. Por ejemplo, voy a hablar de mí para tomar el ejemplo. Valga, es mal hablar de mí, pero necesito tomar un ejemplo. Digamos, yo soy 8 mesino, ¿ya? O sea, no nací a los 9 meses. Pero ¿qué significa esto? Significa que yo normalmente a veces no me gusta acabar lo que comienzo, digamos así. Nunca llego casi al final, siempre, digamos, gano algo, paso un poco más allá y como que ya me aburro y me retiro. Entonces, eso pasa dentro del proyecto vida, porque yo estaba dentro de la barriga y obviamente todos los que nacimos en 9 meses, pues son las personas que siempre acaban las cosas, siempre llegan hasta el final, nunca se quedan a la mitad ni nada de esas cosas, pero yo siempre tenía eso. Obviamente no lo entendía hasta que estudié a fondo la carrera de terapia para ser terapeuta, que es lo que soy. Entonces, ahora que entiendo esto de la terapia, entiendo que ese como que llegar, no llegar hasta el final, a veces como que ya quiero llegar y digo, no, ya me aburro y me salgo, era por este proyecto sentido que viene dentro de las personas. Y esto es tan comprobable que obviamente se lo define dentro de la biodescodificación, la biodesprogramación, como quieran llamarlo, y nos hace entrar en el inconsciente de las personas y a veces las personas no entendemos eso porque eso no está en nuestro consciente, está en nuestro inconsciente. Es como justo decían, un ejemplo, me acuerdo viendo un partido de tenis en ESPN y le decían al señor, ¿usted cuántos hijos tiene? Y él decía, yo tengo, gracias a Dios, 3. O sea, tengo trillizos, a mí me nacieron trillizos. ¿Sí? Entonces él decía, ¿y por qué? O sea, y el otro, el amigo le decía, pero qué raro, ¿por qué dices que gracias a Dios tienes 3? ¿Y por qué no 2? Decía él. Entonces él decía, eh, es que si yo tuviera mellizos, escuchen esto, si yo hubiera tenido mellizos y yo en la barriga de mi mujer hubiera sabido que tengo mellizos, el problema es que los mellizos, trillizos y todos ellos están conectados emocionalmente y mentalmente de una forma que no entendemos los que nacemos solitos dentro de un útero, ¿ya? Los mellizos y los trillizos tienen una conexión porque el mismo cordón por donde comen va hacia los tres. Entonces, lastimosamente, cuando son trillizos, digamos así, tienen esa facilidad de que no hay un desequilibrio. Es como que todos están equilibrados, mientras que los mellizos no. En los mellizos, para los padres inconscientemente siempre hay uno que es el favorito, digamos así. Y lastimosamente, cuando tienes mellizos, el otro no necesita que tú admitas que tienes un favorito. Él ya lo va a saber. ¿Por qué? Porque, como te digo, estos dos hermanos mellizos tienen esa conexión entre los dos, ese proyecto de vida de los dos. Y cuando nacen, ya ellos ya nacen con un proyecto de vida. Y por obvias razones, no necesitan que las cosas sean explicadas. Con que a uno de los dos tú les expliques o les hagas ver que es el favorito, el otro ya va a sentir. Y es tanto así, que si ustedes pueden ver en los mellizos, siempre el uno es más gordito, más bonito, el otro es más flaquito, más así como que desnutrido, el otro es... O sea, tantos ejemplos, pero bueno, ¿qué hago referencia con este ejemplo? Este ejemplo hace a la referencia de que nosotros, en la tercera teoría, somos el propósito de quién? De nuestros padres.
No somos nuestro propósito, somos el propósito de ellos. Esa, esa permanencia incesante de mantener la vida siendo nosotros. Es como decir, yo tuviera un hijo y como yo quiero que mi hijo haga lo que yo no hice, pues inconscientemente grabaría en él todas las cosas que quisiera a futuro. Eso significa que en mis hijos tú vas a ver mi propósito, el que yo quise, esa vida ideal en la que yo quise estar. Por eso algunos papás y algunas mamás cuando tienen hijos les meten ese ñeque que posiblemente los papás de ellos no les metieron con ellos. Entonces los llevan a, o sea, los empujan a que estudien más, los llevan a entrenamientos, hablan más con ellos, reciben más cariño y ese tipo de cosas porque son el propósito de ellos. Significa que son lo que ellos no vivieron, van a vivirlo con sus padres y ya tienen un propósito. Entonces, sí, sí me explico. O sea, por cualquiera de estas teorías ya tienes un propósito. Entonces, ahora, vamos alivianando la carga, digamos así. En base a estos tres propósitos, obviamente quiero que cada uno de ustedes opine para poder eh, debatir, digamos así. Marisol dice, a ver, entonces sería de entender mi propósito. A ver, dice, Marisol dice, entonces sería de entender mi propósito. Vamos, Pandoris dice, la graba, Memito, estoy viajando y no hay buena señal. Interesante. Sí, verán, para todos los que me siguen, estos lives después los subo a YouTube y quedan grabados en YouTube. Entonces, para todos los que no me siguen en YouTube, por favor, síganme en YouTube. Mi canal es Memo L. Bernal. Si es que no alcanzan a ver este live y les parece interesante, pues pueden ir al YouTube y van a encontrar todos los lives que he tocado, que ya son como 16, digamos así. Entonces, Cristina Zumba dice, propósito debe ser algo real, alcanzable para no llegar a la frustración. Sí, normalmente todos nuestros sueños siempre tienen que ser planificados, pero la idea es debatir si es que estás haciendo lo que tienes que hacer y si eso te está haciendo llegar a lo que piensas que es tu propósito. Y como te digo, puede ser que hagas tantas cosas que llegues a ese momento en el que digas, a ver, yo quiero ser cantante, entonces voy a comenzar a seguir cursos de canto y todas esas cosas y me voy a ir a escuelas y me voy a ir a dar conciertos gratis y después voy a comenzar a grabar videos y así. ¿Y qué pasa si es que después de todo eso llegas a ser cantante y te haces famoso y total, ¡pum!, no te gusta? Entonces, ¿qué pasa? La lógica tendría que decir que ese no fue tu propósito. Todo tiene un precio, dice, y valores es el principio de la humanidad. Entonces, ¿qué opinan acerca de eso? Entonces, ahora digamos que voy a alivianarles la carga ya, para que no se sientan tan mal. Para que no sientan que las tres definiciones de propósito en la vida que yo les comento son tan frustrantes. Pero la tercera es la más bonita y la que con la que yo trabajo, digamos así. Obviamente también trabajo desde la parte de teología, pero cuando yo hago terapia a las personas y les voy definiendo desde su proyecto de vida, van entendiendo muchas cosas que eran inexplicables. Por ejemplo, lo que les digo así, hay gente que dice, lo que pasa es que yo siempre quise ser abogada o sea, siempre fue mi sueño. No, no fue tu sueño, fue el sueño de uno de tus padres. Y no fue consciente, fue inconsciente. Digamos, justo cuando ella estaba embarazada, la mamá, sufrieron un problema de injusticia, ¿sí? Y esa injusticia fue tan grave que a lo mejor dejó a sus padres en una situación mala. Inconscientemente sus padres, padre y madre, teniendo a esa niña dentro del vientre, dijeron, hubiera querido que alguien nos defienda, hubiera querido que alguien nos defienda inconscientemente. Y al hacer eso, naces tú. Y cuando tú naces, siempre tienes esa tendencia a escoger carreras que hablen de justicia. Puede ser policía, puede ser abogado. En esas carreras tú buscas ser justo. Entonces tú puedes ir, como dice la Biblia, tienes libre albedrío, significa que tú
puedes haber llegado a esa carrera y decir, ahora ya, estoy aquí en la universidad y ahora qué carrera voy a escoger. Entonces vas a ponerte a pensar y decir, chuta, quiero ser abogada, pero también quiero ser policía. A lo que tú descubras en tu propósito, vas a ir a atender hacia ese punto. Vas a decir, ay, obviamente, no, pues no tiene nada que ver policía con abogado. No tiene nada que ver, supuestamente. Pero en el contexto general de ambas carreras, ambas buscan la justicia. Y eso es lo que necesitaban tus padres cuando tú estabas en el proyecto de vida, el proyecto común donde tú estabas en una barriga y tus padres sufrieron un momento en el que pensaron y dijeron, chuta, yo quisiera quisiera que la persona, quisiera que hubiera habido una persona que nos defienda. Entonces ahora naces tú y naciendo tú ya vienes a ser el propósito de tus padres. Diego dice, el propósito depende de las creencias. Para mí es llegar a ser feliz en lo que haces o decides hacer. La realización personal y profesional. Gracias, Dieguito. La Zucca dice, buenas noches, Memito, mis hijos son mellizos, también son 8 vecinos, y es verdad lo que dice. Es que, verán, esta terapia que yo doy, que es la de biodescodificación, es una terapia que viene estudiada hace muchos años atrás. No tiene, digamos, como que algo de inicio ya. O sea, el doctor Hammer es el que comenzó a desarrollar el tema de esto de la biodescodificación y les cuento así rapidito porque yo siempre me sé salir del tema para que más o menos entiendan, me explique, digamos así, de dónde sale esto. Bueno, el doctor Hammer es un doctor en medicina general que tiene su hijo y su hijo fallece en un accidente de tránsito. Después de un año, él desarrolla una enfermedad que le da cáncer a la próstata. Entonces, en biodescodificación, la próstata para los hombres es traducida en psicología o en terapia, es no pude cuidar a mi hijo, ¿ya? Entonces, él comienza a analizar diciendo, a ver, justo en este tiempo mi hijo falleció y justo ahora me está dando un cáncer a la próstata. Entonces, él comienza a desarrollar este trabajo psicológico, terapéutico. Entonces, y él comienza a analizar todas las enfermedades y cada una de las enfermedades tiene una descripción. Y obviamente hoy en día, ya les hablo de muchos años después, se ha analizado tanto que ya lo que él dejó obviamente está aún más avanzado en el tema de lo que les comento, por ejemplo, el tener mellizos, el tener trillizos, cuál es el proyecto de vida dentro de la barriga y cosas así. Entonces, verán, yo conozco igual a los hijos de Moño que nos escribe en TikTok, pero, por ejemplo, ella puede comentar ahí. Yo nunca le pregunté si ella tuvo mellizos o si son trillizos o cosas así, sino yo hablo de la ciencia en general. Y al hablar de los mellizos, solo les estoy leyendo lo que ella exactamente dice en el live. Dice, buenas noches, Memito, mis hijos son mellizos, también son 8 vecinos y es verdad lo que dice. Para todos los que son 7 vecinos y 8 vecinos, siempre van a ser, o sea, carrera de caballo, parada de burro. Significa que si se meten en algo, no lo van a acabar. Si es que están en algo, le meten ñeque al comienzo, después se aburren y se alejan. O dejan. Y es porque ese 10% o ese 20% que les falta para poder terminar de ser 9 vecinos, pues obviamente eso les hace que no acaben. ¿Por qué? Porque ese es su proyecto de vida. Viene grabado en el inconsciente de las personas. ¿Que eso se puede curar? Sí, se puede curar, se puede reprogramar. Por eso existe la biodescodificación, la biodesprogramación, existe todo lo que yo hago, lo que es hipnosis, autohipnosis, reprogramación y todas esas cosas, porque eso es lo que hace que nosotros nos encaminemos de nuevo. Dice, diablos, mi mamá me dijo que era pre-A. No sé qué sea eso, pero bueno. Entonces, ya me salí del tema, sigamos. Alivianemos esa carga, alivianemos la carga del propósito. A veces pensamos que esto del propósito tiene algo que es
como que monumental o grandioso. O sea, la idea principal mía es que ustedes reflexionen acerca de lo que están haciendo hoy en día. ¿Y qué pasa si les digo que su propósito puede ser algo tan sencillo como llevarse bien con un amigo? ¿Quién me dice que eso no es un propósito y puede ser un propósito de vida? O puede ser que su propósito sea algo tan sencillo como llevarse bien con ustedes mismos, que es algo que a lo mejor nosotros no lo podemos ver, pero que nos pasa. Son esos momentos en los que no nos aguantamos ni nosotros mismos, o sea, no podemos tener una conversación en paz con nosotros porque siempre vienen nuestros pensamientos negativos. ¿Quién no les quita que pensando a lo grande, puede ser que ustedes digan, chuta, mi propósito es conquistar el mundo y ser alguien más o menos como Elon Musk, así ya? Y total no, total el propósito suyo es solo llevarse bien con ustedes mismos y con alguien que les cae mal. Entonces, hay esa disyuntiva, esa conjetura entre la definición uno con la definición 2, en la cual todos quieren encontrar su propósito de vida y piensan que es algo magnífico, mientras que posiblemente ese propósito sea tan sencillo. Les dejo para que piensen. Vamos a ver qué reflexionan acerca de eso. Pandora dice, diablos, mi mamá me dijo que era prematura. Ahora todo tiene sentido. Como les digo, el memo siempre viene aquí a hacerles que ustedes salgan de su zona de confort. En mi experiencia, dice, mi primer hijo nació de 8 meses y lo que se propone lo termina y con éxito, dice. Prematuro antes de los 7 meses, tal vez requiero termocuna, Maigo. Dice, el propósito creo debe ir ligado con el servicio en cualquier cosa que hagamos. Entonces, ay, vamos a analizar, podríamos analizar lo que dice Diego, aunque dudo mucho, porque hay cosas que no fallan. Y una de ellas es que la biodescodificación puede desnudar a una persona sin necesidad de que esa persona abra la boca. Y se lo digo porque yo conocí a los hijos de Diego y solo viéndolos les dije muchas cosas que los papás se quedaron con la boca abierta. Entonces, digamos que es algo que viene innato en nosotros y no todos lo podemos tener, digamos así. Ya. Ahora, ¿qué pasa con la sociedad y este tema de que busquemos una definición clara? Entonces, hoy en día vivimos en esa cultura cerebral del éxito, de celebrar todo lo que es éxito relacionado con el propósito de tener esas carreras exitosas, porque según nuestros padres nosotros tenemos que ser mejores que ellos. Entonces, siempre desean, no solo la sociedad, sino nuestros propios padres cuando nacemos siempre nos empujan a que tenemos que ser mejores que ellos, tener más cosas que ellos, tener más logros, tener una vida exitosa. Pero, ¿qué pasa con esas personas que no se sienten realizadas en ese modelo? O sea, ¿qué pasa cuando tu hijo es una opresión tuya y llega a un punto en el que tu hijo dice, oye, ¿sabes qué? Lo que pasa es que yo estudié medicina porque tú me dijiste que estudie medicina. O sea, la verdad a mí no me gusta medicina, a mí me gusta ser arquitecto. Entonces, ¿qué pasa con esa sociedad que no tiene una definición clara de lo que es buscar un propósito? ¿Es posible que el propósito sea algo más eh, allá de la sociedad, de lo que la sociedad te impone? O sea, podemos ir a ese punto en el que ya dejemos de ser lo que el resto nos diga y comenzamos a ser nosotros. Entonces, ¿qué es esto del propósito de la sociedad? ¿Es algo que nos empujan? ¿Es algo que no tienen claros ellos? ¿Es algo que nuestros padres piensan que tenemos que mejorar lo que ellos hicieron? ¿Es algo así? O sea, yo me pongo a reflexionar y digo, en un mundo que te presiona a encontrar tu gran propósito, ¿cómo saber si lo que haces realmente es lo que deseas? ¿Cómo saberlo? ¿Alguien tiene una lógica de eso? Dice, Marisol dice, el propósito, bueno, lo que leí, el propósito debe ser algo ligado con el servicio. Dice, el Diego dice, así es. Sí, 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 ya. Es que
dando gracias a Dios. Yo tuve la oportunidad de conocer a la familia de Diego, pero fue porque Diego va a ser uno de mis entrevistados en el Aquí Entre Nos y obviamente me acogieron, su familia me acogió con mucho gusto y obviamente sin que me cuenten algunas cosas, yo iba definiendo a cada uno de sus hijos de forma tan clara que se quedaron locos. Y es más, creo que me tildaban hasta de brujo o hechicero o algo así, pero les cuento que no. He leído acerca de brujería, sí, pero no, no lo hago por el momento. A lo mejor lo haga para atraer clientes. Umba, umba, catumba, umba. Pero por el momento, no. Entonces, vamos a analizar ahora esa parte de las contradicciones que tiene la sociedad acerca de esto de buscar nuestro propósito. Y de la sociedad hablo no solo de las personas que son nuestros amigos o nuestro trabajo, la profesión, sino también hasta nuestros padres. Entonces, ¿qué pasa si yo les digo que esto de buscar nuestro propósito a veces se pierde entre una búsqueda constante de llegar a saber qué es, cuál es nuestro propio propósito y dejamos de vivir ese, el hoy y el ahora y el aquí? ¿Qué pasa si perdemos nuestro norte y todo se confunde en medio de todas las cosas? Perdemos nuestro horizonte. Diego dice, verdad, la pegó con todos. Entonces, es difícil poder tener un horizonte si es que a veces buscamos algo con tanto afán que dejamos a un lado el vivir nuestro día a día. Y además que vivimos en una sociedad que constantemente nos empuja a buscar algo grande y mejor. Eso de la típica frase que te dicen todas las personas: Sigue tus sueños, sigue tus sueños, encuentra tu propósito." Como el memo, así, ¿cuál es mi propósito? Voy a hacer un live acerca del propósito y todos estamos aquí sentados esperando que, esperando que el memo de la fórmula matemática, científica, comprobada y calculada para todos encontrar el propósito. Pero no coman ansias. Todavía, todavía está, digamos que, la guagua tierna. Así que siempre tenemos esa sociedad, más que todo nuestros padres, porque es difícil encontrar amigos, encontrar jefes que te digan, oye, ¿sabes que aquí te estás desperdiciando? O sea, yo te veo una persona con mucha mayor capacidad. Fuera bueno que te vayas a trabajar en otro lado o que rindas en otras cosas que te sirvan. Es difícil encontrar un jefe así. O sea, si ustedes han tenido un jefe así, vayan y denle la gracia. Cómprenle un pavito, denle algo para el cumpleaños. Porque es imposible. Pero encontrarte un padre o una madre que te exprima como limón para que seas una mejor versión, eso sí existe. Esa versión de que nuestros padres siempre nos empujan a ser mejores personas, pues es algo que lo vivimos día a día porque ellos siempre quieren que nosotros tengamos lo que ellos no tuvieron. Pero ya les explico, queridos papitos y mamitas, ¿qué pasa si es que ustedes se ponen a traer el inconsciente al consciente y se dan cuenta que esas personas que son sus hijos ya están viniendo a cumplir el propósito que ustedes tenían cuando eran más jóvenes? ¿Qué pasa ahí? ¿Van a seguirlos presionando para que sigan buscando ser mejores? Dice Pandora, dice, la pócima secreta para el propósito feliz es para siempre. Tal vez no funciona en burros, dice. Entonces, ¿y si el propósito no está fuera de ti? Vamos al hecho de, ¿qué pasa si el propósito no está fuera de nosotros, si no está muy adentro, en ese momento presente? La presión de encontrar ese propósito específicamente nos hace olvidar esa belleza de cuando estamos viviendo las cosas de ahora. Porque tengo que ser sincero, cuando tú estás buscando un propósito, siempre pierdes el horizonte del hoy. Dejas de vivir las cosas volátiles que son tan magníficas
y llegas a otros lugares muy difíciles en los cuales dejas de percibir las cosas más pequeñas y sencillas, como el abrazo de una persona, que te sientes a comer con tus padres, que puedas conversar con tu madre, que veas amigos que te sonríen y cosas así, solo por buscar tu propósito. Bueno, perdón a los de Facebook, no les he saludado. Boris, buenas noches. Buenas noches, Boris, buenas noches. ¿A quién más vi que estaba conectado? Fernando, buenas noches. Todos los que están viendo, bienvenidos, bienvenidas en Facebook. Profe Mauricio, buenas noches. Veo que ha dejado un momento por pasar por mi perfil. Entonces, ¿qué pasa cuando nos falta el tiempo para reflexionar? ¿Qué pasa cuando ya llegamos a ese punto en el que olvidamos todas las cosas y comenzamos a pensar solo en buscar ese horizonte, esa visión, ese más allá? En una era donde todo es urgente y rápido, donde ahora todos sufrimos de ansiedad por el tema de no poder esperar, de estar scrolleando, de estar solo en el teléfono, la sociedad no fomenta una reflexión profunda sobre lo que realmente queremos. O sea, no es que la sociedad dice, oye, ¿sabes qué? Fuera bueno ponernos a pensar qué quisieras hacer cuando seas más grande. Es difícil. Hoy en día lo que nuestros hijos consumen, lo que nosotros dejamos a un lado es poder conversar con ellos y explicarles acerca de cómo fue nuestra forma de vivir y qué esperamos de que ellos, qué vayan a hacer ellos con su vida y cómo lo vayan a vivir. Eso nos enseña a buscar un propósito en logros tangibles, en cosas tan vanas, tan recurrentes que pensamos que el dinero y esas cosas es el éxito porque así se vive mejor, supuestamente. Pero los que generan más dinero son los que lastimosamente sufren más para poder generar dinero. Ahora, esto de generar cosas tangibles como un puesto de trabajo, una casa, ese estatus social en el cual siempre nos veamos superior de las personas, pues eso no nos hace reflexionar. Pero el verdadero propósito no siempre está en esos aspectos. Puede estar en cosas que vivimos, en relaciones que construimos, en esas decisiones que tomamos cada día. A lo mejor ustedes no puedan percibirlo porque siempre estamos pendientes de hacer lo que todo humano hace, que es hacer dinero, que posiblemente no encontremos nuestro propósito porque estamos pensando en las cosas que nos enseñaron a pensar todos nuestros padres y abuelos y esa línea de para arriba. Entonces, ¿qué piensan acerca de su propósito hasta este momento? Dice, creo es estudiar la humanidad o el humano es otro estudio sistema límbico. Son otros temas para entender, para poderte entender. Ay, bueno. Entonces, ¿y si rompemos ese propósito de que nuestro propósito es uno solo y es fijo? Muchas veces no dicen que el propósito es algo fijo. Siempre, o sea, la mayoría de personas que hablan con nosotros siempre a lo menos las que están apegadas a la parte teológica, siempre nos enseñan que venimos por algo, por esa vocación clara y definida que debes ir descubriendo, pero sin embargo, la realidad es que puede ser cambiante. Por algo existe lo que conocemos como libre albedrío. ¿Sí? Entonces, esa forma de vivir que tiene hasta una multidimensión y puede ser diferente para cada etapa de tu vida. Eso es tan válido, ¿sí? Es tan válido que hoy tu propósito no sea el mismo que tenías hace unos 20 años atrás. O sea, vos te pueden preguntar cuando eras niño o adolescente, ¿qué quieres ser de grande? Y tú decías, sí, lo que pasa es que yo quiero ser,
policía. Y te vuelves a encontrar con esa misma persona que te preguntó eso hace 20 años atrás o lo que sea, o 10 años adelante, perdón. Y te vuelve a preguntar, oye, bueno, ¿y qué mismo te hiciste? Oye, ¿sabes qué? Estudié gastronomía. O sea, ¿cómo? ¿Cómo es eso de que querías ser policía y ahora te haces chef? Entonces, la pregunta es, ¿estoy siguiendo mi propósito? Y eso obviamente no tiene una respuesta única y universal. Puede ser hasta una invitación a explorar, a observar qué es lo que te da paz, lo que te hace sentir, digamos que en cierta forma, completo. Y obviamente eso te ayuda a que sientas un reto de forma saludable y que te conecte a algo más grande que no necesariamente sea tu parte exterior como la sociedad, sino sea algo internamente tuyo. Entonces, el propósito no tiene que ser una carrera hacia algo tan lejano a veces. Esa es la forma en la que a veces dejamos de vivir ese momento. Entonces es importante que en ciertos momentos sepamos cuál es nuestro propósito, pero que no estemos siempre pendientes en que debemos estar apegados a él para poder vivir bien. Y ojo, no existe un solo propósito en la vida, existen varios propósitos en la vida y tienes que ir todos relacionándolos hacia uno solo, es obvio. A lo mejor un comentario que puso el Diego dice algo muy sensato, pero también dice algo eh, que todavía falta madurar. Él dice, el propósito depende de las creencias. Para mí es llegar a ser feliz en lo que haces y decides hacer. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando tus creencias no son buenas? ¿Qué pasa cuando tus creencias fueron fundadas por personas que no tenían buenas creencias? Llegas a un punto en el que también dices, o sea, yo estoy fundado en ciertas creencias en las cuales mis padres dijeron que tengo que vivir así, asado y cocinado. Y yo estoy viviendo así, asado y cocinado. ¿Y quién te asegura que ese así, asado y cocinado es la forma ideal de vivir? Entonces, ahí es cuando tú comienzas a como que no sostenerte sobre el piso, sino comienzas a sentir que el piso se te mueve y comienza a ondular. ¿Ya? Dice, sistema límbico, un profesor es el que mueve los cables de un alumno, puede ser para toda la vida, si no despierta. Eh, Respóndanme esta pregunta, ¿ya? ¿Qué piensan ustedes? ¿Han experimentado alguna vez el desencanto? De sentir eso de que no se ajustan a lo que pensaban que era su propósito. ¿Cómo lo enfrentaron? ¿Cómo enfrentaron ese desencanto de supuestamente pensar que eso era lo que iban a escoger y lo que iba a hacer por ustedes y en verdad no lo es? Digamos, me encanta el arte. Soy una persona que tiene su cerebro izquierdo desarrollado de forma tan descomunal que me encanta la guitarra, me encanta la pintura, me encanta, me encantan muchas cosas como la poesía y cosas así ya. ¿Qué pasa si yo tengo tan desarrollado el cerebro izquierdo, pero tengo un padre que me obliga a seguir ingeniería eléctrica y lastimosamente yo tengo que seguir ingeniería eléctrica porque mi padre me está orientando eso ya que en base a sus creencias, esa es la carrera que tengo que seguir porque eso está en boom, porque eso es lo que más da plata y cosas así? Cómo se siente o cómo se sentiría o pónganse en el papel de la persona que haría eso ya? De que ustedes tengan tantas ganas de hacer arte y los obliguen a seguir otra carrera porque piensen y crean que esa carrera es la que mejor les va a pagar. ¿Estarían dejando de buscar su propósito por buscar el propósito de otra persona más? ¿Serían capaces de dejar de vivir su vida
para vivir los sueños de otra persona? Dice decepción, sin amor algo que no me gusta, sin sentimientos. Brian, buenas noches, Brian. ¿Cómo te va? Bienvenido. Entonces, ¿qué pasaría si les pregunto ahora, para las personas que no han encontrado su propósito, qué les gustaría hacer o cambiar en sus vidas? ¿Qué les gustaría hacer o cambiar en sus vidas? Entonces, en este momento es cuando yo explico la fórmula matemática, física, biológica, el cuarto caso de factoreo, el trinomio cuadrado perfecto elevado a la x, para que ustedes encuentren su propósito. Es una simple y tan sencilla pregunta, pero es tan compleja a veces de decirla que normalmente la gente se confunde en la respuesta. Pero esa es la primera pregunta que sirve para que tú puedas buscar tu propósito. Y ojo, les recuerdo que en un live les dije que existe un pastor, bueno, era psicólogo que se hizo pastor y escribió un libro que se llama Rick Warren, y él tiene que él define en su libro para qué estoy en esta, para qué estoy en esta vida. Sí, siempre me equivoco con el título, pero más o menos es como que te enseña a buscar tu propósito a él. Pero bueno, él dice que cuando tú mueras y vayas al más allá, te van a hacer tres preguntas. La primera, ¿cuál fue tu don? Eso es lo primero que te van a preguntar. ¿Cuál fue tu don? La segunda, ¿qué hiciste con tu don? La segunda, ¿qué hiciste con tu don? Y la tercera, ¿qué hiciste con tu don para que mi pueblo se acerque más a mí? ¿Estamos claros? Entonces, eso de el don es obviamente metafórico en donde te dicen, ¿cuál fue tu propósito en la tierra? O sea, ¿para qué te fuiste a la tierra? ¿Qué quisiste hacer? ¿Encontraste tu propósito? O sea, llegaste a descubrir tu propósito. Y bueno, ¿y qué hiciste con tu propósito? ¿Ayudaste a la gente? ¿No ayudaste a la gente? ¿Les diste una mano? ¿Fuiste caritativo? ¿No fuiste caritativo? Y la tercera pregunta es, o sea, ¿y con tu don pudiste hacer que esas personas crean más en mí? ¿Crean más en lo que yo profeto? En el amor propio, en el amor por los semejantes y cosas así. Entonces, esas tres preguntas te van a hacer en el más allá, digamos así. Entonces, si tú no encuentras tu don, posiblemente no puedas responder esas tres preguntas. Pandora dice, cambiaría la relación que tenía con mis padres. Marisol dice, es difícil dejar de lado a las creencias dentro de la familia. A mí me cuesta salir de ese círculo. Como te hables, así mismo será. Si yo digo es imposible salir de mi familia, pues va a ser imposible salir de tu familia. Eh, pero bueno, la fórmula matemática del trinomio cuadrado perfecto para que ustedes encuentren su propósito es la siguiente. Espero explicarme bien y hacerla tan bien que todos la entiendan, me entiendan a la primera vez. ¿Qué harías? Va la pregunta, verán, escúchenme bien. ¿Qué harían que así sea que les toque hacer de forma gratuita, sin que les paguen nada, lo harían alegres y felices de corazón? ¿Ya? Voy a volver a repetir. No me va a salir con las mismas palabras porque obviamente, ¿qué harían si es que es algo que no les van a pagar? Lo harían de todo corazón, con todas las ganas del mundo, sin refutar, sin reclamar. ¿Qué sería? Dios mío,
a las motos. Esa pregunta, si quieren pueden respondérmela a mí, si quieren pueden respondérsela a ustedes. Pero les voy a ser sincero, ¿qué hace esta pregunta? ¿Qué hace esta pregunta de qué haría yo que así no me paguen, lo haría de forma gratis y feliz de la vida? Eso te hace encontrar tu vocación, tu propósito. Ahora, ¿cómo encuentras? O sea, ese es como les dije, ese es el primer paso para poder encontrar tu propósito. De ahí viene la siguiente pregunta, es, ¿cómo ligarías es esta, esta acción a algo que sirva al pueblo? ¿Ya? Diego dice, atender gratuitamente y a personas de bajos recursos. Pepa. Entonces, ya respondiste la primera pregunta, Diego. Ahora vamos con la segunda. ¿En qué podrías aplicar esas acciones a las personas? Porque atender gratuitamente puede ser que yo les sirva un plato de comida, pero ese plato de comida no es mío, sino me dieron y yo le di a una persona. Atender también puede ser que yo lo cambie, yo lo lave, yo lo bañe. Atender también puede ser que él sea un enfermo y yo lo cure y cosas así. Entonces, la pregunta es, si yo hago algo gratis de todo corazón, ¿qué sería que yo pueda hacerlo de forma alegre y contenta y desde mi corazón? Y obviamente que sea hacia el servicio a las personas. Dice campañas de diagnóstico de enfermedades crónicas y desparasitación. La palabra sería socialismo, ¿ya? Y la tercera pregunta es, o sea, ya respondiste que te gusta atender. La segunda sería que pondrías a hacer campañas de diagnóstico. Y la tercera sería, si recibes eso a cambio de tu servicio gratuito y alguien te pidiera, alguien, o sea, si alguien yo sé que es alguien supremo y ustedes van a entenderlo como alguien supremo, y si alguien te dice yo te quiero pagar, ¿cuál sería el precio? O sea, digamos que ustedes hacen su servicio, yo atiendo a las personas, hago diagnósticos y por ahí pasa un barbón vestido de blanco con pelo largo y te dice, oye, ¿sabes qué? Yo te quiero pagar. ¿Cuál sería su precio? Entonces, esas tres preguntas se conectan en un punto. Lo que tú hagas de todo corazón, sin refutar, porque lo haces de corazón. O sea, si vos dices, yo me gusta servir a la gente y en medio de la gente, o sea, en medio de lo que estás sirviendo, dice, pero siempre son unos mal agradecidos y nunca me dicen gracias, mira, entonces no estás haciendo de corazón. El hacer de corazón es que tú lo hagas porque a ti te llena. La segunda es, obviamente, tengo que apegarlo hacia un servicio. Significa que tiene que ser algo recurrente. ¿Por qué? Porque si lo hago esporádicamente es algo que no lo voy a hacer seguido y obviamente no voy a encontrar el gusto. Pero si hago algo recurrente en servicio de las personas, voy a llegar a un punto en el que lo que yo haga recurrentemente no me va a molestar y lo voy a poder hacer todos los días. Diego dice, una sonrisa de esas personas atendidas. Marisol dice, ningún precio. Listo. Entonces, con esas tres respuestas, ustedes ya saben lo que tienen que hacer. Ya saben cuál es su propósito, porque ya les estoy explicando. Digamos que a mí me gusta atender a la gente, pero mi atención es, en mi caso, terapéutica y psicológica. Y yo les soy muy sincero. Muchas veces no cobro. Hay muchas personas que a veces son muy sinceras conmigo y me dicen, ¿sabe qué? Lo que pasa es que estoy pasando por este momento. Entonces, hago lo que más y mejor puedo hacer, que es darles terapia sin cobrarles. Pero siempre intento que todas mis terapias sean
apegadas hacia el amor. No necesariamente el amor de Dios, también puede ser el amor al prójimo, porque todas las teologías, todas las religiones nos impulsan a la alabanza. Pero tengo que decirles algo que a lo mejor ustedes no lo puedan ver. A Dios no le gusta que lo alaben a Él. Duela a quien le duela. A Dios no le gusta que ustedes lo alaben a Él. Él lo que quiere es que ustedes sirvan a su pueblo, ayuden a su pueblo. Porque si ustedes lo ven, todos los grandes como Mahoma, Gandhi, Jesús, sí hablan de un Dios, pero sus acciones hablan de ayudar a los que no tienen, a los que no pueden, a los enfermos. ¿Sí? ¿Y por qué supuestamente proclaman a un Señor? Lo proclaman para que todos sigan un camino en común. Pero a Dios no le gusta la alabanza. Significa que... ¿Por qué? Porque la alabanza es algo del ego. Y el ego solo existe en las personas materiales. Y Dios no es material. Es algo intangible. Y como es algo intangible, no puede ser egolatrado. No puede ser alabado. No es algo que tú puedes ver y decir, ¡ay, qué esplendoroso! Por esa misma razón, el propósito tuyo tiene que ser eso. Algo que te guste hacer tanto, que así te muestren mala cara, lo vas a seguir haciendo. Algo que tengas que hacerlo recurrentemente y que todos los días lo hagas y no importe, vas a seguir haciéndolo con la misma sonrisa. Y el pago es tan sencillo como lo que dijeron Diego y, y Marisol. No necesitan ningún pago. Entonces, cuando tú respondas esas tres cosas y sepas que eso fue respondido más o menos como lo que hicieron ellos, estás encontrando tu primer paso hacia dónde tienes que ir. Y cuando encuentres eso, lo único que tienes que hacer es coger esas tres preguntas y apegarlo a una profesión que haga eso. Ya sea, por ejemplo, médico, psicólogo, terapeuta. Y cuando hagas eso, pues vas a hacer y encontrar tu propósito. Y ahí es cuando vas a, ya no a trabajar, sino ya vas a hacer algo que se llama normalmente hacer algo con pasión y con amor. Y ahí encontraste tu propósito. Entonces ya tienen la fórmula matemática que normalmente quieren todas las personas para saber si están haciendo bien o están haciendo mal. ¿Les gusta o no les gusta la fórmula matemática? ¿Funciona? ¿No funciona? Javier dice, lo que haga tu mano derecha que no se entere la izquierda. Andora dice, pidiera sabiduría y paz para seguir. Entonces, ahora que ya tienen esas tres teorías, en las cuales, a lo menos en terapia, yo analizo la de los padres. Cuando alguien me viene con una enfermedad, con una frustración, con un bloqueo, con ansiedad, con depresión, yo siempre analizo su proyecto sentido, su proyecto vida, cómo fue su vida en el vientre. Y me van a decir, ay, es que chuta, yo no sé pues cómo haya sido mi vida, pues no tengo memoria para recordar cuando haya sido mi vida en el embarazo y cómo haya estado yo en la barriga. El cerebro es tan poderoso que este servidor en terapia ha hecho que personas regresen hasta el vientre y en el vientre sepan cómo está, cómo se sintieron dentro del vientre. Es muy chévere el ejercicio. Es más, la próxima semana que voy a tocar un tema de biodescodificación y les voy a explicar muchas cosas para que se entiendan ustedes, les voy a hacer un ejercicio el cual hace referencia hacia volver al vientre materno. Y ustedes van a sentir internamente cómo se sentían ustedes cuando eran bebés,
niños, fetos, como quieran decirlo. Pero bueno, antes de acabar, Diego dice, sí funciona. Javier dice, esa pregunta es buena. Médico con corazón, la humanidad no fuera tan enferma. Elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar nunca más. Bien, esa Tati. Bienvenida, Tati, aunque llega muy noche, pero muchas gracias por llegar. Entonces, quizás el propósito no es algo que se encuentre de una sola vez, sino es algo que se vive y se define y se redefine constantemente. Vivir con propósito es más una actitud que una meta fija. Significa que no importa si es que tú no sabes si hoy tienes un propósito. Obviamente ya di las 3 preguntas para que comiences a caminar hacia donde desees ir y encuentres tu propósito, pero no es eso, no es que ustedes tienen que llegar a una meta final, es como les decía, un equipo de fútbol no es bonito ser campeón. Hoy formamos el equipo de fútbol, somos 11 personas, mañana ya somos campeones. Eso no tiene nada de bueno. No viven en el ahora ni en el hoy. Yo sé que quiero ser campeón, ese puede ser mi propósito, pero lo interesante no es que yo tenga una meta fija, es que yo camines hacia meta, que vaya viendo y vaya analizando y me vaya autoconociendo qué hice para yo poder caer y levantarme y seguir adelante y poder llegar a esta meta. Eso es lo que importa, ese es el verdadero propósito, porque para tú poder llegar a ese propósito tienes que a veces hasta caerte, hasta equivocarte, hasta levantarte. Eso es lo que importa, porque no todas las personas como el día de hoy, así respondan las 3 preguntas y digan, ah, sí estoy haciendo bien, no significa que ya encontraron su propósito y ya deben vivir tranquilos con ello. Significa que deben seguir trabajando en el resto de propósitos que les falta para cumplir su proyecto de vida. Porque el propósito de vida no es solo uno, son varios. Lo importante es estar en sintonía y sobre todo con uno mismo y estar dispuesto a evolucionar. Como decía Jesús Llanes, a evolutar. Es importante que queramos siempre mutar, evolucionar, evolutar. Y sobre todo sin presiones externas. Obviamente está aquí el memo para darle su empujoncito y que vayan afinando sus percepciones de la vida, que es lo que más me interesa, y sanar un poco el mundo que solo estamos envueltos entre tantos estados que no nos llevan a ningún lado, tanta ansiedad que lo único que nos hace es querer tener resultados inmediatos y no vivimos el día a día. Y la vida no es una carrera, y sobre todo no es una carrera para que ustedes quieran encontrar un propósito definido. Yo les puedo ayudar a que encuentren ese propósito, pero me encantaría que vayan caminando y en ese caminar encuentren muchas caídas y levantadas, porque eso les va a hacer que ustedes disfruten más de la vida. Yo sé que todos buscan la felicidad, pero es imposible si nosotros nos ponemos a pensar, ¿qué dura más? ¿Cuando lloramos o cuando nos reímos? Normalmente llorar dura más, pero eso no significa que siempre vamos a tener que estar tristes, sino significa que tenemos que aprender a llevar nuestros sentimientos negativos al lado de nosotros más apegados que los positivos. Y es porque los negativos nos enseñan a ser más personas que lo que los positivos nos lo hacen. La vida, como les digo, no es una carrera para encontrar un propósito, sino es un viaje para vivir con propósito, aunque este cambie con el tiempo, porque tenemos esa sensación de que podemos siempre, siempre, siempre cambiar. Tenemos el libre albedrío que nos lo da la ciencia, la teología y nosotros mismos. Porque así como les digo, si una persona que es ochomecina no le gusta acabar las cosas, viene donde el memo, hace una terapia y ahora sí puede acabar las cosas, significa que su único camino no fue único, pudo tomar otras alternativas. Dice, déjenme leer, el negocio más bueno
es la industria farmacéutica en este mundo. Dice Tati Morocho, dice, todo ser humano tiene un propósito que cumplir en este mundo. Javier dice, evolución es otro tipo de pensamiento, otra vida. Tati dice, y no te marcharás hasta cumplirlo. Bendiciones. Entonces, creo que hasta aquí llego yo. Ya me mandé 1 hora y media, como siempre. Les tengo hasta noche. Les agradezco mucho a todas las personas por estar en este live.